El interruptor en el circuito se mueve en el instante t igual a 0. Encuentre la corriente del resistor para t mayor que 0. Entonces acá hay dos condiciones, para un tiempo menor que 0 y para un tiempo mayor que 0. Me indica en el instante 0 este interruptor se abre. Significa que para un tiempo mayor a 0 está abierto el interruptor, por lo tanto para un tiempo menor que 0 está cerrado. Entonces con respecto a la primera condición, para un tiempo menor que 0 este interruptor está cerrado, es un corto. Este capacitor está conectado a un circuito activo, significa que está cargado, por lo tanto se considera tensión a circuito abierto, cuya tensión a circuito abierto es su tensión inicial. Como está circuito abierto, la corriente la corriente que pasa por esta rama es cero, este resistor se retira, entonces la tensión quedaría de la siguiente manera, y acá sería la corriente inicial del resistor. Bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, por análisis de malla, por inspección, suma resistencias de la malla 1, 8. Suma resistencias de la malla 2, 8. El negativo entre la malla 1 y la malla 2 por simetría completas. La matriz de resistencias, la matriz de fuentes de tensión. En la malla 1 subida a 0, en la malla 2 18. Multiplicas ambas corrientes, no, ambas matrices y me generan las corrientes de malla. Hacemos el esquema y reemplazamos datos. La inversa de R por V. 8 menos 4 menos 4 y 8, 0 y 18 son las dos corrientes de malla. Entonces, acá en dirección opuesta, la corriente I sub R es el negativo de la corriente I sub 1 y la tensión V sub 0 es el resistor por la corriente. Menos 1,5 en qué unidades, en miliamperios. 4 por 3, 12 voltios. Bien, para un T mayor que 0, para esa condición me indica que el interruptor está abierto. Entonces, en esas condiciones estaría de la siguiente forma. Este resistor en serie con un circuito abierto se retira, no afecta en nada. Y el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, para determinar la corriente de este resistor, que le voy a colocar I sub R, que tiene esta dirección, tengo que expresar en función de la tensión y corriente del capacitor, ya que son los únicos parámetros que se puede determinar. En este caso, la tensión del capacitor tiene la siguiente polaridad. La polaridad de un capacitor generalmente cuando está en sentido horizontal siempre es izquierda positivo y derecha negativo, independientemente de lo que diga el símbolo, ¿no? Bien, si es esa polaridad, entonces la corriente tiene esta dirección por convención pasiva. Tiene esta misma corriente por la ley de Ohm, 4 veces I sub I. Entonces, la polaridad de este voltaje, la tensión es la suma de estas dos tensiones por la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, la suma de estas dos corrientes más, entonces, sale es igual al que entra. Sale menos I sub R. En el nodo inferior entra la corriente del capacitor y esta corriente que es el recíproco del resistor multiplicado por su tensión. La tensión del capacitor más 4 veces la corriente del capacitor. Entonces acá sería la corriente del resistor es el negativo de
1 más 1, 2 veces la corriente del capacitor más la tensión del capacitor entre 4. Bien, entonces lo que vamos a determinar es la tensión del capacitor. En este caso, como está conectado a un circuito activo, esta tensión es la suma de dos tensiones, una en su estado estable y otra en su estado transitorio. En su estado estable es la tensión Thevenin y en su estado transitorio es una función exponencial, cuyo factor es la diferencia de su tensión inicial menos su tensión Thevenin. En este caso, tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces necesito el equivalente Thevenin entre estas dos terminales. Para ello, aíslo el circuito quedándome de la siguiente manera. Lo primero que vamos a determinar acá es la resistencia Thevenin a circuito muerto. Eso significa que esta fuente de tensión a cortocircuito en esas condiciones, 4 en paralelo con 4, 2 en serie con 4, 6 kiloohmios. Y volvemos al circuito anterior y vamos a determinar la tensión Thevenin, la tensión a circuito abierto. Por acá pasa una corriente de cero, este resistor no afecta en nada, por lo tanto se retira y la tensión Thevenin sería la misma que de acá. Entonces por divisor de tensión sería el resistor 4 entre la suma resistores 4, 8 por la fuente 18. Acá es 9 voltios. Entonces volvemos al circuito anterior, la capacitancia que es 0,1 milifaradios. El producto acá sería 0,6. Por lo tanto, el negativo del recíproco de tau es menos 0,6 a la menos 1, aproximadamente menos 1,67. Entonces la tensión del capacitor es está un poco más acá abajo. Entonces la tensión Thevenin 9 voltios más la tensión inicial 12 menos 9, 3. La función exponencial menos 1,67 t en voltios. La corriente del capacitor es el negativo del recíproco de la resistencia Thevenin por la ley de Ohm por la tensión del capacitor en su estado transitorio. Menos un sexto por 3 es menos un medio. La función exponencial. ¿Esto en qué unidad es? En miliamperios. Entonces acá reemplazamos para determinar la corriente del resistor. Sería el negativo del doble de la corriente del capacitor. Es menos la función exponencial. Más la cuarta parte de la corriente del capacitor sería acá 9 cuartos por propiedad distributiva, o si no de la siguiente manera: 9 más 3 la función exponencial. En este caso serían 9 entre 4 a 2,25. Por el negativo sería menos 2,25. El otro sería 3 cuartos menos 1 entre 4 menos 1. El negativo de ese valor es positivo, entonces sería 0,25 la función exponencial menos 1,67. ¿En qué unidad es? En miliamperios. Bien, corroboramos con el solucionario. La 7,40
Y efectivamente me coincide. Bien, si queremos graficar la función, la corriente del resistor, para todo t sería de la siguiente manera, pero antes necesito dos datos. La corriente del resistor en el instante cero y cuando tiende a infinito. En el instante cero es la suma de estos dos coeficientes, de esos coeficientes, más 0.25 menos 2. Y cuando tiende al infinito el término independiente. Entonces con estos tres datos se grafica. Bien, todo es negativo. La corriente del resistor en función del tiempo es menos 1,5 menos 2 y menos 2,25. Se estabiliza en menos 2,25. Entonces, cuando para t menor que 0 es constante y tiene un valor de menos 0,25, menos 1,5 miliamperios. En el instante 0 toma un valor de 2 y decrece exponencialmente hasta estabilizarse en menos 2,25. Entonces, eso sería su gráfica.